Bueno, shalom, shalom para todos. Aquí vamos entonces con la última parte de este tema que se lo he llamado el misterio de las ovejas perdidas de Israel. ¿Cuál es ese misterio? Estamos descubriendo qué pasa en ese llamado a las ovejas perdidas. El llamado que el Eterno había prometido. Él dijo que él mismo vendría a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino Yeshua, que es el Eterno, que es su palabra, su imagen visible. Y vamos a ver entonces cómo toda esta historia de que comienza en las escrituras con todas estas promesas, termina hoy dándonos claridad en lo que en lo que ha sido nuestra propia vida, nuestro llamado, nuestro camino, nuestro recorrido. De manera que yo espero que si ustedes ya vieron los 3 primeros capítulos, yo espero que vayan entendiendo cómo esta enseñanza de las dos casas de Israel es la enseñanza que recorre las escrituras de Génesis a Apocalipsis y se convierte digamos, en el punto focal, en la estructura misma de las escrituras. Cuando nosotros entendemos que somos la casa de Israel, por qué tenemos que volver, cuál es nuestro rol y a dónde es que tenemos que regresar, ahí es cuando nosotros podemos saber que no nos alejamos del camino fácilmente, no nos vamos a dejar perder del rumbo. Por un lado, porque vamos detrás de Yeshua, pero por otro lado, porque entendemos cuál es el propósito que el Padre tiene para la casa de Israel, diferente al que tiene para la casa de Judá. Esta cuarta parte la he llamado el camino hasta hoy. Vimos en la primera parte toda la visión profética de la casa de las dos casas. Vimos en la segunda parte cómo los milagros de Yeshua apuntan directamente hacia el tema de las dos casas de Israel. Vimos en la tercera parte cómo el mensaje de las dos casas, el mensaje de la restauración de Israel, fue llevado primero a los judíos tal como el Eterno lo había dicho, que los judíos serían, la casa de Judá sería la primera en escuchar el mensaje de restauración. Y estábamos analizando hasta el número 3, la tercera parte, cómo inclusive el Eterno, al final vimos cómo el Eterno le mostró a Pedro que los gentiles estaban incluidos en el plan de ser parte del pueblo de Israel. Esto es muy importante de entenderlo. Mire, si ustedes le preguntan hoy a cualquier persona, si yo hiciera una encuesta hoy, aún entre los mismos que están en la casa, en este regreso a la casa, si uno les pregunta, ¿quién es Israel? Yo diría que más del 90% va a contestar que es el pueblo judío. A nosotros nos quitaron del corazón, de la mente, nos quitaron del todo, desde todos estos últimos tiempos, digamos desde la creación de la Iglesia Católica. Nos quitaron ese concepto de ser nosotros parte de Israel. Y eso es lo que ha traído tantísima confusión, tanta tergiversación de la palabra y tanta ausencia de un foco seguro y de una meta segura. ¿Por qué no? Porque nosotros nunca pensábamos en la tierra, en Jerusalén, por ejemplo, como la tierra prometida. Porque recuerden, los católicos miran hacia Roma y los judíos hacia Jerusalén, pero cuando nosotros estábamos en la iglesia, ¿hacia dónde mirábamos? Teníamos que mirar para el cielo porque no había un foco. Entonces no sabíamos si al final las promesas eran para nosotros o no. Si al final todo lo que el Padre estaba prometiendo, ¿a dónde quedábamos nosotros dentro de esa promesa? Entonces, esto es lo que hace el verdadero entendimiento de la palabra. Cuando la palabra se lee de principio a fin, sin añadir, sin quitar, sin inventar, sin sacar conclusiones, simplemente leyendo lo que en la palabra está revelado. Nosotros sabemos por la palabra que todos los gentiles que a través de Yeshua llegaron al conocimiento del Dios de Israel son casa de Israel. Y yo creo que hoy va a quedar todavía más claro.
Por último, también vimos cómo Pablo recibió directamente de Yeshua la orden de ir a los gentiles con el mensaje del reino. Entonces, vimos lo que ocurrió cuando los discípulos trataron de llevar el mensaje a Judá. Pero vamos a continuar este camino a través del libro de los Hechos, que es el que más claro nos habla de todo lo que ha sucedido desde el momento en que Pablo ya toma la decisión de venir a los gentiles. Cómo ese mensaje llegó, como dijo el Eterno, hasta lo último de la tierra. Vamos entonces a Hechos 11. Hechos 11 nos habla nuevamente del conflicto con los judíos. En Hechos 11 comienza diciendo: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos? Aquí encontramos, estoy retomando estos versos por una razón, aquí encontramos uno de los principales obstáculos que nosotros podemos ver en el día de hoy. ¿Dónde está en la escritura que un judío no podía entrar en la casa de un gentil? Eso no existe en la escritura. Pero sí existe en el Talmud de Babilonia, que ya estaba presente lógicamente en el tiempo de Yeshua. Por lo menos una parte, mucha de lo que se conoce hoy del Talmud fue escrito después de Yeshua. Pero ellos ya tenían todas estas tradiciones de hombres a las que Yeshua se refirió tantas veces, y amonestándolos, diciéndole que ustedes cambiaron los mandamientos del Eterno por mandamientos de hombres. Esa recriminación que hizo Yeshua siempre al judaísmo lo seguimos viendo a través de la historia ya del camino que siguió el mensaje. Aquí entonces, ¿cuál es la respuesta que da Pedro? La respuesta que da es muy importante de entenderla. Si el Eterno les concedió a ustedes el mismo don que a nosotros que hemos creído en Yeshua, ¿quién era yo para que pudiera estorbar al Eterno? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Fíjense, ellos ya sabían, ellos ya tenían, Pedro por lo menos ya sabía que los gentiles también estaban recibiendo la revelación de Yeshua y estaban recibiendo el don del Espíritu Santo. Sin embargo, nos dice la palabra que todavía continuaron llevándole la palabra solamente a la casa de Judá. Después comenzó la predicación en Antioquía y nos dice la palabra que una multitud se añadió a Israel. Esto es importante. De la casa de Judá, no todos rechazaron a Yeshua. Lo rechazaron los dirigentes, lo rechazaron los sacerdotes. Mejor dicho, todos los que tenían poder fueron los que rechazaron a Yeshua. Pero del pueblo nos dice la palabra muy claro que fueron miles que recibieron el mensaje. Ahora, en Hechos 12 nosotros ya vemos acá la persecución. Y en este momento la persecución comienza ¿contra quién? Contra los apóstoles que eran judíos. Así que fíjense, olvidémonos, nosotros tenemos la idea que perseguían a los cristianos. No, perseguían a los judíos que creían en Yeshua. Aquí todavía no se ha hablado a los gentiles. Nosotros estamos viendo en este momento de los Hechos de los Apóstoles que ellos mismos iniciaron la persecución contra su propio pueblo. Fíjese, acá en Hechos 12 dice que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Cuando dice la iglesia son los judíos que creían en Yeshua en ese momento. Y Herodes mandó a matar a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y dice que eso agradó a los judíos. Y procedieron entonces a prender a Pedro. Y se acercaba la fiesta de pan sin levadura. Ahora fíjense algo que yo quiero resaltar en este relato de Hechos 12. Mataron a Jacobo, el hermano de Juan. Todos los que estaban en contra de Yeshua estaban muy contentos. Iban por Pedro
Y fíjense lo que hace el Eterno acá, estando Pedro en la cárcel. Dice que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas estaban en la puerta y custodiaban la cárcel. O sea, era absolutamente imposible que él se escapara de allí. Pero se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le dijo, levántate. Las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo, cíñete, átate las sandalias. Y así lo hizo. Y envuélvete en el manto y sígueme. Y saliendo le seguía. El mismo Pedro pues, estaba pensando que él había visto una visión. Pero, ¿qué es lo que nos dice a nosotros después? Que realmente lo sacó por encima de todas las circunstancias. Dice que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron a la calle y el ángel se apartó de él. Cuando Pedro llega, donde estaban orando por él porque sabían que lo iban a matar, ellos ni siquiera lo podían reconocer y pensaban que era un ángel el que había llegado, por la incredulidad. Ahora, esto ¿por qué lo estoy retomando? Porque yo sí quiero hacer énfasis y aprovechar este punto para que nosotros entendamos algo que nos parece que se nos fuera olvidando. Que nosotros tenemos una relación con un Dios que es sobrenatural, trasciende lo natural. Nosotros creemos en un Dios vivo, el que hizo el cielo y la tierra, el que es espíritu, el que es la santidad misma, el que tiene todo el conocimiento y la sabiduría, porque el que dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros cada vez vamos cayendo mucho más en la letra que en el espíritu, más en lo que se está aprendiendo de los hombres que lo que estamos aprendiendo de ese Dios todopoderoso que nos llamó a ser su pueblo. Es que nosotros hemos caído como de ese concepto, de esa relación y de esa búsqueda con ese Dios que no conocemos, pero que nosotros, con el que podemos hablar, el que nos ama, el que vio nuestro embrión. La palabra dice que es nuestro embrión, vieron los ojos del Eterno. Tenemos una relación profunda que el enemigo nos ha querido quitar. Y en esa relación profunda existen cosas sobrenaturales que ocurren y a nosotros se nos olvida, y ese es el origen de tanto temor, especialmente en este último tiempo. Nosotros hemos perdido mucho de las señales que acompañaban a los discípulos. Nosotros hemos perdido mucho de los milagros que se dan. Ya la gente ni cree que hay ángeles. Cuando aquí nos está diciendo que a Pedro, que lo iban a matar, el Eterno envió un ángel. Ese ángel lo saca por encima de todo, porque todo el poder está en el Eterno. Yo les quiero recordar esto para que nosotros nos fortalezcamos en la fe y volvamos a buscar del Eterno esas manifestaciones poderosas. En Hechos 13 nos dice que llegaron a Salamina y anunciaban la palabra del Eterno, donde en la sinagoga de los judíos. Y dice entonces que, por ejemplo, nos dice que después de la lectura de la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron, bueno, le dijeron a Pablo, si tiene una exhortación para el pueblo, pues hablen. Y Pablo se levanta y les dice, varones israelitas y los que teméis a Dios, y les hace todo el recuento desde la salida de Egipto hasta el tiempo de David, para probar que Yeshua era de la descendencia de David y había venido como Salvador a Israel. Yeshua vino para dar a Israel salvación, no al mundo, no a los gentiles. Los gentiles que reciben a Yeshua, que creen en Yeshua y vienen al Padre, entran a ser parte de la casa de Israel inmediatamente. Ellos son israelitas injertados en el olivo de Israel. Esto es tan importante, porque es que ahí es donde se hace la conexión con las escrituras. Cuando yo soy Israel, cuando yo soy un gentil, no existe ningún pacto con gentiles. No existe un pacto entre judíos y gentiles, del Eterno con judíos y gentiles. Eso es mentira, eso no existe, eso nunca estuvo en el corazón del Padre. Solo Judá no es Israel, son todas las tribus más los gentiles que han creído en el Eterno.
Así que fíjense, ¿por qué Pablo se devolvió hasta la historia a partir de Egipto? Porque en este momento comenzaba el segundo éxodo. Recuerden que ha sido anunciado el segundo éxodo, que nosotros estamos siendo parte de él, de toda esa recolección de los creyentes del pueblo de Israel en Egipto. Ahora, Pablo sigue diciéndoles, inclusive los lleva al tiempo de Juan el Bautista, de todo lo que sucedió. Y algo así, y en ese mismo orden, les dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, los que vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada esta palabra de salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, escuchen esto, no conociendo a Yeshua, ni conociendo las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Qué nos está hablando? Lo mismo que fue es hoy. Lo mismo que todo es un ciclo repetitivo. En aquel tiempo, Pablo les está diciendo: ustedes no conocen el Tanakh, ustedes no conocen los profetas. Por lo tanto, aún sin saber, ustedes hicieron que se cumplieran las profecías. Y lo mismo ocurre hoy. Lo mismo ocurre hoy. Es bien difícil encontrar una persona de la casa de Judá que conozca el Tanakh, que conozca la Torá y que conozca los profetas. Muchos dirán: ¿cómo? Pero si Judá es el que conoce la Torá. No es verdad. Judá ha conocido la Torá, pero a través del Talmud, a través de los comentarios de los rabinos, no directamente del Eterno. Eso hace una gran diferencia. Eso hace una gran diferencia. Y de los profetas ni se conocen. Entonces, muchas de la razón por la que muchos no han conocido a Jesús hasta hoy ha sido precisamente porque no es un tema relevante. Lo que son el estudio, por ejemplo, de profetas. No es relevante, porque lo relevante ya son el Talmud, todas las enseñanzas rabínicas, que la Gemara, que muchos que se van inclusive de la Torá para irse al Zohar, ya sabemos a dónde conduce. O sea, el problema que nosotros tenemos hoy realmente es el mismo que estaba en este tiempo de Pablo, que es el desconocimiento de la profecía. Yo he visto muchas personas que simplemente porque escucharon a alguien que nunca había conocido la profecía decir que no, que Yeshua no es el descendiente directo de David, entonces a negar la profecía. No entienden la profecía, nunca la han leído por ellos mismos, nunca la han estudiado. Hay una diferencia entre leer y estudiar. Nunca la han estudiado, nunca han visto el contexto. Y cualquier palabra que les digan ya los saca de la fe en el Mesías. Así que definitivamente, esto que Pablo les está diciendo en aquel tiempo y que sigue sucediendo hoy, nos tiene a nosotros que hacer reflexionar en nuestro camino. En nuestro camino es el regreso al Padre a través de las Escrituras completas, a través de conociendo la Torá y a través de los profetas y del pacto renovado, del Brit Hadashah o del Nuevo Testamento. Bueno, sigue Pablo acá hablándole a Judá, y aquí le aclara a Judá algo que es muy importante, que también va en contra de muchas enseñanzas que yo he escuchado, que les dice: sabed esto, varones hermanos, que por medio de él se anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello que por la Torá de Moisés no pudisteis ser justificados, él es justificado, en Yeshua es justificado todo aquel que cree. Ustedes han escuchado alguna vez que se diga: no, los judíos no necesitan de Yeshua, ellos tienen salvación. Eso no es verdad. La palabra nos dice que no es verdad. Pablo lo está diciendo, y Pablo era un erudito, era un hombre bien conocedor de la Torá. Y él les está diciendo en la misma sinagoga que a través de Yeshua es que ellos van a tener salvación. Por eso es tan importante venir al conocimiento de las Escrituras. Dice que salieron de la sinagoga de los judíos y los gentiles les dijeron que por favor en el siguiente Shabbat les hablase de todas esas cosas.
Y dice efectivamente en el verso 44 que llegado el día de reposo se juntó la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero ¿qué hicieron acá los judíos? Dice que la muchedumbre se llenó de celos y rebatían a Pablo contradiciendo y blasfemando. Nos dice más adelante Pablo, nos dice que hablando Pablo y Bernabé con denuedo, dijeron a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra del Eterno, mas puesto que la desecháis, entonces me voy a los gentiles. Ahí es cuando ya él dice, bueno, ustedes no quieren escuchar la palabra, entonces me voy a llevar la palabra a los gentiles, porque así estaba anunciado. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. ¿Esto dónde lo encontramos? En la profecía bíblica. Nosotros encontramos cuando el Eterno dice que a los gentiles luz les resplandeció. Por eso entender la profecía nos ayuda a nosotros a permanecer firmes en el conocimiento de Yeshua y firmes en el conocimiento de lo que es el Nuevo Testamento. ¿Cuántos han dejado de creer en el Nuevo Testamento simplemente porque cualquiera que nunca lo entendió, que no tiene en su corazón a Yeshua, viene y les dice, no, es que eso ya está adulterado? Ah, no, ay, ¿verdad? Entonces dejemos a Yeshua. Es como hoy estamos en una irresponsabilidad de lo que es el tema de la salvación, que de verdad asusta. Entonces se considera igual el que cree en Yeshua, el que lo negó, ahí estamos juntos, y eso qué importa si usted niega a Yeshua y yo creo en él. ¿Ustedes creen que eso hubiera podido ocurrir en el tiempo de los apóstoles? ¿Ustedes creen que los apóstoles hubieran caminado juntos con uno que negó a Yeshua? De ninguna manera. Fíjense esto, aquí lo estamos viendo, en medio aún de la persecución. Ellos están diciéndoles, bueno, no quieren creer, entonces hasta luego, dan media vuelta y se van. De verdad que asusta ver cómo en medio de los ministerios o de las congregaciones permanece gente que ya negó a Yeshua y se quedan tan tranquilos allí como si eso no tuviera ninguna importancia. Dice que los gentiles que escuchaban estas palabras se regocijaban y creyeron a lo que ellos estaban ordenados para vida eterna. Y fíjense ahora entonces lo que hacen, dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los sacaron de los límites. Lo mismo de hoy, es la misma historia. Entonces, sacudiendo ellos el polvo de los pies, llegaron a Iconio, pero iban ¿qué? Frustrados, tristes. Dice, no, venían llenos de gozo y del Espíritu Santo. Que digan, que nos contradigan, que nos menosprecien, eso no tiene ninguna importancia. Así fue en el tiempo de los apóstoles. Nosotros seguimos con gozo llevando la palabra hasta lo último de la tierra mientras el Padre lo permita. En Hechos 14 nos dice, de nuevo, fíjense, que una gran multitud de judíos creyó al mismo tiempo que una multitud de griegos. Pero aquí vuelve y nos habla que sí hay una casa de Judá que es fiel, verdadera, que creyó, que puso su corazón. Esto nosotros nunca podemos generalizar. A veces caemos en el error de pensar que Judá rechazó a Yeshua. No, los dirigentes, los sacerdotes, pero el pueblo no. Aquí nos dice entonces que los que no lo recibieron excitaron y corrompieron los ánimos ahora de los gentiles contra los hermanos. Ellos buscaban a ver a cómo podían atacar a las personas que estaban llevando el mensaje del reino. Siempre hubo oposición del judaísmo. Por tanto, se detuvieron y hablaron con denuedo, confiados en el Señor. Dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, entonces salieron de allí y huyeron a otro sitio. Miren lo que pasa en Listra tan interesante. Ya llegamos a territorio de gentiles. Estamos en el territorio del paganismo puro. Y miren lo que pasa. Hay un hombre en Listra que está discapacitado, que ha sido cojo de nacimiento, imposibilitado de los pies, nunca había caminado. Oyó a Pablo. Pablo le dice a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Y la gente que empezó a decir,
a lo que ellos estaban acostumbrados. Son dioses que bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ellos estaban acostumbrados, era a ese paganismo. Por eso a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, había un templo allí, cuyo templo estaba en la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿A quién? Pues al enemigo, porque el enemigo es el que lleva todo ese paganismo. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron las ropas y se lanzaron entre la multitud diciéndoles, nosotros, no hagan eso, nosotros somos hombres semejantes a ustedes, nosotros que os anunciamos que de estas vanidades, de todo ese paganismo, se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Qué está sucediendo hoy? Volvámoslo a analizar. Los que conocimos al Dios vivo y verdadero, que creímos en Él, que venimos por ejemplo, desde la iglesia, la mayoría, de muchos años, de conocer al Dios vivo, entonces ahora, si viene alguien, especialmente si alguien viene de Judá, y le dice que deje de conocer a ese Dios vivo y se vaya a conocer a una energía que no tiene conocimiento, que no tiene vida, la gente sin ningún problema deja al Dios vivo y verdadero por irse a Kabbalah, que es simplemente la búsqueda de un Dios ajeno, de una energía que no tiene ningún conocimiento. Eso está sucediendo hoy. Está sucediendo, pero más de lo que nosotros creemos. Eso está sucediendo a diario. Por eso tantos dejan a Yeshua. Se van aquí. Hoy es al contrario. Hoy se van del Dios vivo a las vanidades. Se van a las supersticiones. Se van a la invocación de espíritus. Se van a todo esto, sabiendo conocido al Dios vivo. Definitivamente estamos en los últimos tiempos. Estamos en tiempos de apostasía. Dice que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y persuadieron a la multitud y apedrearon a Pablo hasta el punto que pensaron que él estaba muerto. Pero después de que ya lo levantaron y todo, que dice el mismo Pablo, le da ánimo a los discípulos diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto no es fácil, esto no es un camino fácil. Ustedes se acuerdan lo que significa Israel. Israel significa el que vence, el que lucha y vence. Ese es Israel. De manera que tenemos que seguir adelante. Que si con nosotros nos quedamos en la palabra únicamente, siguiendo al Dios vivo, nos van a decir que es que nos quedamos atrás, que volvimos atrás, que eso es ignorancia, que toda la verdadera sabiduría está con los sabios y con todo. Bueno, no importa, si usted ya entiende esto y entiende que el verdadero plan es llegar nomás a la casa del Padre, que es allí donde nosotros tenemos la salvación y la vida eterna, pues poco importa todo lo que esté circulando alrededor. Esta es una manera de mantenernos en el camino. En Hechos 15 llegamos al famoso concilio de Jerusalén. ¿Y por qué era el concilio? Porque ya estaba un grupo grande de gentiles que habían creído. Ahora, que unos de Judea les enseñaban, si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Fíjese, no le está diciendo no pueden venir acá, sino no pueden ser salvos. La salvación por la circuncisión, eso no es verdad de ninguna manera. Nosotros entendemos a través del profeta Jeremías, por ejemplo, cuando nos dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a todos, a Egipto, a Judá, a Edom, a los hijos de Amón, a los arrinconados del postrer rincón, a los que moran en el desierto. Dice, porque todas las naciones son incircuncisas y la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto que se pone acá de parte del corazón del Eterno? Que lo primero no es pensar en un ritual de circuncisión física, sino
en la circuncisión del corazón, en el cambio del corazón, en volver al Eterno de la misma manera como el Eterno, en la forma como el Eterno nos ha marcado a nosotros la ruta a través de su palabra. Entonces Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña. Finalmente, ¿qué decidieron? Venir hasta Jerusalén. ¿Por qué? Porque los apóstoles guardaban la Torá. Esto es importante si hay pastores cristianos que me estén escuchando. Los discípulos nunca dejaron de guardar la Torá. Ellos tenían que venir a Jerusalén conforme a Deuteronomio 17 del 8 al 11. Si hay una discusión, ustedes deben venir, allí estaba el templo, deben venir a Jerusalén y preguntar a los sacerdotes levitas y a los jueces, porque los levitas eran los encargados de dar la palabra del Eterno. Entonces, ahí nosotros corroboramos que los discípulos guardaban la Torá. Vienen a Jerusalén, fueron recibidos, y los de la secta de los fariseos, pero que habían creído en Yeshua, se levantaron diciendo lo mismo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la Torá. Ahora, después empieza la discusión y todo esto, y se pone en pie Pedro. ¿Y qué les vuelve a recordar Pedro? De lo que él fue testigo. Dice: ninguna diferencia existe entre los gentiles y nosotros, porque ellos también recibieron el Espíritu Santo como nosotros. Todo el que ha conocido a Yeshua recibe el don del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es: ¿por qué les van a imponer esa carga? Esa carga de tener que pasar primero por la circuncisión y pensar que de eso dependa la salvación, si de todas maneras en la palabra es claro que es por la gracia de Yeshua que somos salvos. Ellos están poniendo el precedente, no es por obras. Ahora, Números 15:15, recuerden que siempre nos dice: la misma Torah es para el nativo de Israel y para los extranjeros que se unan al pueblo. Entonces, en Ezequiel nos dice que el proceso es muy claro. El Eterno primero nos pondrá agua limpia, nos lavará de todas las idolatrías, de todas las inmundicias, nos dará un corazón nuevo, pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros, quitará el corazón de carne, quitará el corazón de piedra, y nos dará un corazón de carne, y a través del espíritu pondrá la Torah en nuestro corazón. Entonces, el cambio primero es de corazón. Ellos le recuerdan a los que están allí presentes la promesa hecha a través de Amós 9 de que el tabernáculo de David sería restaurado al final de los tiempos. Y estamos en el final de los tiempos. Entonces, ¿qué es el tabernáculo de David? Otra vez, todas las tribus que vuelven a levantarse. Que el hecho de que nosotros, como casa de Israel, como casa de Efraín, como casa de José, estemos regresando otra vez a reconocer nuestra identidad israelita, es este tiempo, digamos, donde la casa de Israel se volvería, donde el tabernáculo de David se vuelve a poner en pie. Es que entenderlo le da sentido a todo. Si se sigue diciendo, no, solo Israel es Judá, y judíos y gentiles, ¿dónde está el tabernáculo caído de David restaurándose? ¿Por qué entonces los 144,000 son 12,000 de cada tribu si no estaban? Si les dicen que ya se habían reunido después de Babilonia todas las tribus, pues eso es mentira, que nosotros sabemos que es mentira por Ezequiel 37. Porque el día que seamos reunidos de nuevo todos, entonces ya no habrá más pecado, ya seremos una sola nación, el mundo conocerá al Eterno. Bueno, pues hoy hay pecado, el mundo no ha conocido al Eterno y no ha venido Yeshua. Entonces, para nosotros poder tener una enseñanza que sea real conforme a este tiempo, nos tenemos que dejar guiar por la Escritura. En aquel día, dice en Amós, levantaré el tabernáculo de David. ¿En cuál día? ¿Cuándo? Dice, cuando la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones, cuando las naciones sean zarandeadas y la casa de Israel se ponga en pie. Estamos en eso. Todas las naciones están siendo zarandeadas, y los que somos casa de Israel escuchamos el llamado para regresar a la Torá,
Así que fíjense cómo es de importante entender nosotros este proceso de las escrituras. En Hechos 15, entonces, ¿qué dice? Bueno, llegan a una conclusión. Vamos a pedirle cuatro cosas a los gentiles para que empiecen ya a ser parte de la congregación de Israel. La primera, que se aparten de ídolos. Ellos tenían muchos ídolos, acabamos de ver que ellos venían del templo de Júpiter, de Apolo, de todo esto, de todo este paganismo. Entonces, se tienen que despojar de todos esos ídolos. De fornicación. ¿Qué es fornicación? No pueden, la fornicación es una fornicación espiritual. No, ustedes no pueden seguir siendo del templo de Júpiter y ahora del templo del Eterno. Ustedes no pueden fornicar espiritualmente, es buscar cualquier otro Dios. Hoy lo vemos. Las personas que se están metiendo en Kabbalah, que es Ein Sof, que es otro Dios diferente, porque el Dios nuestro, Yud-Heh-Vav-Heh, es un Dios vivo. Eso lo dice la palabra, eso lo sabemos nosotros escuchamos la voz, Él nos responde, Él nos revela, Él nos habla. Los que hemos vivido de verdad en el camino del Eterno sabemos que es un Dios vivo y real. Y muchos al mismo tiempo diciendo que están con el Eterno, se van al Kabbalah a aprender del Kabbalah, que es una energía que no tiene conocimiento, que es un Dios falso. Y esto lo estamos viendo en el mismo Israel y en todo el mundo. Las sinagogas que al mismo tiempo tienen la Torah y tienen el Zohar. Y esto no puede ser, porque eso es fornicación espiritual. Ahora, aquí les dice que se alejen de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Cuál es esos dos últimos mandamientos? Los que hacen referencia a la comida limpia. El Padre quiere, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Padre quiere que nosotros conservemos ese templo limpio. Por eso es importante dejar de comer lo sacrificado a los ídolos y de comer todas las carnes inmundas, las que el Eterno declaró que eran abominación, el cerdo, los mariscos, todo eso. Ahora, ¿dónde queda entonces el resto? ¿Dónde queda la circuncisión? ¿Dónde queda el reconocer los pactos con el Eterno? Dice, porque esos 4 primeros que los guarden y vengan acá a la congregación, porque en cada día de reposo van a aprender lo que dice Moisés en su Torah. ¿Estaba abolida la Torah? No. El verso 21 de Hechos 15 es un verso que la iglesia se encargó de hacerlo invisible. La gente siempre lee hasta el verso 20, pero nunca lee el 21. Y en el 21 no solamente nos dice que el día de reposo es el Shabbat, sino que se lee la Torah de Moisés. Entonces, sigue acá toda la exhortación y viene un versículo que lo voy a citar porque es muy usado para contradecir. Dice, porque hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la Torah. Eso es una añadidura muy desafortunada, porque de allí se prendía la iglesia cristiana para decir, no, mire que la Torah está abolida y la circuncisión también. Ahora, ¿cuál es la realidad? Aquí yo les puedo mostrar. Aquí yo les voy a ampliar para que ustedes lo puedan ver desde una Biblia de estudio que yo tengo muy vieja, que nos dice, verso 15-24, otros omiten el mandamiento, mandando circuncidaros y guardar la ley. Eso no estaba no está en los textos originales. Por eso en el Nuevo Testamento judío, ustedes pueden leer el mismo verso 24, que dice, hemos oído que salieron algunas personas de entre nosotros sin nuestra autorización y que os han inquietado con lo que os han dicho, trastornando vuestras mentes. De manera que hemos decidido unánimemente, ahí ya tiene sentido todo el texto. Entonces fíjense cómo el enemigo siempre se mete para trastornar y para confundir. En Hechos 16, los apóstoles de nuevo son azotados. Pablo y Silas están en la cárcel, están presos. ¿Y qué estaban haciendo Pablo y Silas? Ellos están cantándole himnos al Eterno.
Ustedes pueden creer si eso no es verdaderamente fe en lo que están haciendo, certeza en el Eterno y seguridad de estar haciendo lo correcto. Viene entonces, ellos están cantando allí, presos, pero viene un gran terremoto. Los carceleros piensan que ellos huyeron, no, ellos están allí sentados. ¿Qué sucede? Que ellos aprovechan esa oportunidad digamos, para utilizar un término muy de la iglesia cristiana, para evangelizar al carcelero. Y le dijeron, cree en Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar hoy, a pesar de las circunstancias. ¿Qué pasó? Dice que los carceleros se bautizaron con sus familias ese mismo día. Fíjense qué cosa más hermosa es volver a refrescar, digamos, el conocimiento de lo que fueron los apóstoles. En Hechos 17 dice que pasan a Tesalónica, otra vez a la sinagoga de los judíos. Ellos nunca se apartaron, ellos son judíos, ellos nunca se apartaron, ellos nunca empezaron a crear congregaciones aparte. Y Pablo les habló por 3 días de reposo discutiendo con ellos. Entonces dice que declaraba y exponía por medio de la escritura que era necesario que Yeshua padeciese, resucitara de los muertos para que supieran que él era el Mesías. Yo les pregunto, ¿qué pasó con el mensaje de la resurrección hoy? ¿Qué pasó con el mensaje del padecimiento en la cruz? Hoy no se quiere hablar del tema. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros le estamos llevando al mundo? Diferente al de los apóstoles. Porque hoy, por ejemplo, lo vimos hace poco con la fiesta de Shavuot. Que Yeshua murió el 14 a las 3 de la tarde, lo pusieron en la tumba antes de comenzar la noche de ese mismo día, cuando ya comenzaba el día 15, y resucitó en la noche siguiente. No, ni 3 días. Que 3 días y 3 noches, y la respuesta es, eso no es importante porque eso no lo dice sino una vez. Es que es ilógico. ¿Qué estamos haciendo con la profecía? Yeshua lo dijo, son 3 días, 3 noches como fue Jonás, exactamente, pone como ejemplo. Pero hoy todo lo volvemos porque lo tenemos que acomodar a la manera de los judíos que no han creído en Yeshua. ¿Se dan cuenta de lo que estamos haciendo? Esto tiene que ser una gran reflexión para nosotros. ¿Qué dicen acá? Dice que les gritaban, esos que trastornan el mundo han venido acá. Nosotros, los creyentes en Yeshua, somos los que trastornamos el mundo. O ustedes porque creen que el antimesías viene a perseguir solo a los que creen en Yeshua. No a los que creen en Buda, no a los que creen en eso, a los que creemos en Yeshua. Porque Yeshua es el punto central, es la piedra angular. Quite a Yeshua y todo se destruye, toda la fe queda destruida. Vamos a Pablo en Atenas, dice que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza con los que concurrían. Ellos hablaban tanto en la sinagoga como afuera. Vinieron los filósofos, los epicúreos y los estoicos y disputaban y decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece que es predicador de nuevos dioses, pero él les hablaba ¿de qué? De Yeshua y de la resurrección. Ese era el mensaje. Y tomándole, le trajeron a Areópago diciendo, podemos saber qué es esa enseñanza, porque estamos oyendo cosas extrañas. Él dice, porque los atenienses en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. A ellos los atrajo a las palabras de Pablo el hecho de que fuera algo nuevo. Y Pablo, puesto en pie, les dijo, varones atenienses, observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé un altar donde decía al Dios no conocido. Pues a ese Dios que ustedes no han conocido, entonces vengo a traerles el conocimiento del Dios que yo anuncio. Y hoy es eso, lo mismo, exactamente igual. Exactamente igual. Nosotros tenemos al Dios conocido. ¿Cómo lo dejan? Por seguir una energía que no tiene conocimiento. Vuelven a seguir al Dios no conocido. El Elohim, dice Pablo, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo el Señor del cielo y de la tierra. Le dicen, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Él no es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. Él es el que da vida y aliento a todos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Ustedes entienden ese verso? Ese verso nos resume todo este estudio, ese camino de las ovejas perdidas. Él de una sangre ha hecho el linaje de los hombres. ¿Ustedes se acuerdan la promesa de Abraham? Ya la vimos. De la esperma de Abraham llegaría hasta lo último de la tierra. Eso lo hizo el Padre porque Él es poderoso. Muchos dicen, eso es imposible. Es que para el Eterno no hay imposibles. Entonces Él dijo, Él llevó la sangre de Abraham, Isaac y Jacob hasta lo último de la tierra, aunque nosotros no supiéramos. Pero eso llegó. Ahora el Eterno dice que no, la regó por toda la tierra, y en cada tiempo Él tiene un plan, que ese plan es el que venimos estudiando, el plan de ir llamando a ese linaje de Abraham, irlo llamando de todas las naciones para que regresen otra vez a Sión y volver a restaurar el pueblo de Israel. Y dice, ¿para qué? Para que busquen al Eterno, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente Él no está lejos de nosotros, porque Él es vivo, Él está con nosotros, Él está con nosotros. En Él vivimos, dice Pablo, en Él nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Yahweh, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, a escultura de arte o a imaginación de hombres. Pero el Eterno dice, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, manda ahora a los hombres a que se arrepientan, porque se ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Por quién? A través de Yeshua, el varón que Él designó, dando fe a todos de haberle levantado entre los muertos. Bueno, ese es el mensaje de la Escritura. Si a ustedes les parece que eso no es suficiente y que tienen que ir a aprender de dioses extraños y de supersticiones y tienen que proteger con hilo rojo porque no tienen un Dios real que los proteja, entonces el llamado es a arrepentimiento, a volver otra vez a la palabra del Eterno. Yo es que les digo, yo francamente no puedo entender cómo en este tiempo toda la casa de Israel o el judaísmo mesiánico, de todas las vertientes, de como lo quieran poner, cómo se están yendo por multitudes detrás de una energía cuando nosotros tenemos la luz misma, un Dios vivo y verdadero. Dice, pero cuando oyeron de la resurrección se burlaban y decían, ellos no creían en la resurrección, pero los que creyeron se juntaron con ellos y definitivamente ahí nosotros vemos cómo se sigue reuniendo todo el pueblo. En Hechos 18, están en la sinagoga, discutía todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y dice entonces, él empieza todo a llevar su testimonio a los gentiles. Fíjense acá en Hechos 19, esto tan importante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pónganle atención a esto porque esto va a ser muy clave para que ustedes entiendan algo que pasó con nosotros. Ya encontramos aquí que Pablo llega a Corinto. Ya muchos de Corinto habían conocido a Yeshua, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no habían oído hablar de él. Recuerden esto, por favor, cuando lleguemos a 1950. Entonces les dijo, ¿en qué fuiste bautizados? Dijo, en el bautismo de Juan, en agua. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua el Mesías. Cuando oyeron eso, fueron bautizados en el nombre de Yeshua.
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos como unos 12 hombres. Y entraron en la sinagoga, y Pablo habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Por toda la sinagoga se llevó el mensaje. ¿Necesitan los judíos a Yeshua? Sí. Cuando usted oiga decir que no, eso no es verdad. Sí lo necesitan. Aquí los discípulos siguen todavía llevándolo, aunque ya le están hablando a los gentiles. En Hechos 20 dice que después de que cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y habiéndolos exhortado, los despidió para ir a Macedonia. Y después de recorrer esas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado 3 meses y puestas las acechanzas por los judíos para que cuando se embarcase, tomó la decisión de volver a Macedonia. Hasta allá venía la persecución por parte de los judíos. Y le acompañaron hasta Asia todos esos discípulos. Vinieron a él y le dijeron: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con humildad, con lágrimas, con pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y de enseñaros públicamente estas cosas, testificando ¿a quiénes? A judíos y a gentiles. El mensaje es para todos, acerca del arrepentimiento para con el Eterno y la fe en nuestro Adón Yeshua. Dice aquí que ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El mismo Eterno le revelaba que iba a haber persecución. ¿Echaba para atrás? No, continuaba la marcha, confiando en la protección del Padre, confiando en esa protección de Él. Dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por dirigentes para apacentar la congregación del Señor, el que ganó con su propia sangre. Porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Hoy también tenemos muchos lobos rapaces, todos los que vienen a enseñar por fuera de las Escrituras, todos los que vienen a llevárselos detrás de un Dios falso, todos los que vienen a decirle que le desobedezcan ahora al Eterno por obedecer hombres. Es que nosotros tuviéramos que como que sacudirnos un poco y regresar realmente a la palabra. Dice: de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Ustedes están oyendo lo que se está diciendo de estos supuestos maestros de Israel, que están llamando a la casa de Israel, que no están llamando a los mismos judíos, sino a la casa de Israel, a blasfemar de Yeshua. Ahora no es a enseñarles de Yeshua, es a blasfemar, es a decirle Yeshua. Si usted escucha esa palabra, que es una maldición para Yeshua, salga de allí corriendo. Pero se quedan, los entrevistan, no, felices todos aquí con los que maldicen a Yeshua. Es que, ¿qué está pasando hoy? Es que a nosotros, ¿qué nos pasó? A nosotros se nos puso tanto en la cabeza el sistema del antimesías, donde hay que aceptar toda la maldad y todas las cosas, porque tenemos que ser un ejad, aquí todos tenemos que ir juntos, el que cree en Yeshua, el que no cree en Yeshua. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros tenemos que unirnos, es alrededor de la palabra. Entonces dice acá, dice que antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. Yo no he pedido ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Él está haciendo la labor que el Eterno le mandó a hacer. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. En todo les he enseñado que se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de Yeshua que dijo: más bendecido es dar que recibir. Por eso ya llegamos a Hechos 21, y en Hechos 21 dice, le fue profetizado de nuevo a Pablo que él sería apresado en Jerusalén,
Recuerden que hubo una profetisa que le dijo que él iba a ser arrestado en Jerusalén. Y dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se habían reunido los discípulos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y cuando ellos le oyeron, glorificaban al Eterno y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la Torá. Vuelvo y les repito porque es importante, sí hay una casa de Judá que es un remanente fiel, es un remanente que ama al Eterno, que se mantiene en la Torá. Eso, desde ese mismo tiempo, eran millares, dice, de judíos que creyeron en Yeshua y seguían en la Torá, nunca la abandonaron porque Yeshua dijo, yo no vine a abolir la Torá sino a cumplirla. Entonces, fíjense, la casa de Judá, el remanente, eran millares. ¿Qué pasó con ellos después? Vamos a ver. Pero se les ha informado que enseñas a apostatar de Moisés. Aquí empiezan a difamarlos. Ya la difamación le importó a Pablo, pues no, él sabía que estaba haciendo lo correcto. Pablo entonces entra en el templo, entra con los que se estaban purificando y presenta también la ofrenda. Es decir, él les mostró con hechos que él seguía guardando la Torá. Entonces dice que cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a la multitud y le dijeron, este es el hombre que por todas partes enseña contra el pueblo, contra la Torá y el lugar. De nuevo, difamación, lo mismo que había pasado con Esteban. Y finalmente se apoderaron de Pablo y lo arrestaron. En el capítulo 22, la historia entonces viene Pablo a presentar su defensa y esa defensa es también muy interesante de verla. Le dice, varones, hermanos y padres, oíd mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Es decir, él sacó a relucir todo su linaje hebreo. Yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, es estrictamente conforme a la Torá de nuestros padres, celoso del Eterno como hoy lo sois todos vosotros. Yo perseguía por este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a hombres y mujeres. Pero Jesús apareció y me dijo, ve porque yo te enviaré a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra y alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. ¿Qué es lo que Judá nunca ha querido? ¿Por qué siempre se enojan? Primero, porque no quieren que la casa de Israel regrese, por eso no nos reconocen. Lo triste es que los mismos de la casa de Israel, por miedo a los judíos, como dice en la palabra, no hacen la enseñanza de las dos casas, sino o se quedan callados y nunca le aclaran a la gente, y no que le dicen, no, usted es de Israel, pero o le dicen, no, usted está aquí con nosotros, pero solo somos judíos y gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué el temor? Es celos. Ellos lo que no quieren es que los gentiles vengan, porque ellos han aprendido tal cantidad de maldiciones y de cosas terribles contra los gentiles, que verdaderamente ellos han establecido a través del Talmud y a través de los escritos de los hombres, que la casa de Judá está por encima del mundo entero, que todos los gentiles son menos que animales. Eso es lo que dice literalmente el Talmud. Entonces, cuando ellos dicen que los gentiles están escuchando la Torá y están recibiendo el Espíritu Santo, están creyendo en Yeshua, ellos se enojan porque ellos tienen celos. ¿Lo había anunciado el Eterno? Claro que sí. Digo que llamaría a celos con una nación extraña. Y ellos gritaban y arrojaban la ropa y lanzaban el polvo al aire, y mandó el tribuno que se le metiesen en la fortaleza y que fuera azotado. Bueno, al final no lo azotan porque él es un ciudadano romano, pero de todas maneras, sigue la misma secuencia. En Hechos 23, Pablo, mirando al concilio, les dice,
Yo con toda buena conciencia he vivido delante del Eterno hasta hoy. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a que le golpeasen en la boca. Y Pablo, que no sabía que él era el sumo sacerdote en ese momento, le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Pero los que estaban presentes le dicen: estás diciéndole eso, injuria al sumo sacerdote. Pablo vuelve hasta la Torá. No sabía que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Dónde está eso? En Éxodo 22:28. Miren, y aún en un momento como ese, donde tenía toda la razón, él seguía guardando la Torá. Entonces Pablo les dice: yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Es curioso que toda esa persecución era, ¿por qué? Porque habían creído en Yeshua. Eso era todo el problema. Cuando dijeron esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman tal cosa. Y hubo un gran vocerío, y se levantaron los escribas y contendían diciendo: nosotros no hallamos ningún mal en este hombre, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, pues no resistamos a Dios. Y abriendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Fíjense esto. Entonces a la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo a Pablo, y le dijo: ten ánimo, Pablo, has testificado de mí en Jerusalén, también vas a testificar de mí en Roma. ¿Quién apareció? El Señor. Porque nosotros tenemos un Dios poderoso, poderoso, poderoso para salvar, poderoso para hacer como Él quiere. Ya hemos visto, para romper cadenas, para salir por encima de todas las guardias, para proteger, para salir. Él es un Dios poderoso. Ahora Él mismo viene y le dice: vas a ir a testificar a Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que mataran a Pablo. Y eran más de 40 los que habían hecho esa promesa, los cuales fueron a los principales sacerdotes y dijeron: nosotros hemos juramentado bajo maldición a no comer hasta que maten a Pablo. ¿Y quién es el que intercede? Un sobrino de Pablo. Un sobrino de Pablo es el que viene y pone allí el orden. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa, y nosotros estaremos listos para matarlo. Pero ¿a quién pone el Eterno? Al sobrino de Pablo, que escuchó y fue a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, le dijo: lleva a este joven para que les cuente lo que él acaba de escuchar. Finalmente, eso hace que Pablo pueda salir de allí y lo puedan sacar a él custodiado. En Hechos 24:11 dice: como puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto confieso, dice Pablo, fíjense, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo en la Torá, en la ley, en la Torá y en los profetas, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La primera y la segunda resurrección. Fíjense lo que le está diciendo Pablo. Ellos llaman el camino herejía porque creemos en Yeshua, pero él sigue guardando todo lo que dice la Torá y los profetas, más ahora tiene a través de Yeshua la esperanza de la resurrección. Entonces Agripa le dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo empezó su defensa: me tengo por dichoso con todo lo que ha pasado, oh rey Agripa, que haya de defenderme delante de ti, porque soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te pido que me escuches con paciencia.
Dice, mi vida desde la juventud, de placer en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Bueno, vuelve otra vez, le cuenta la historia. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo el Eterno, soy llamado a juicio. ¿Cuál era la promesa? Volver a reunir las 12 tribus. Esto es importante, estamos hablando del misterio de las ovejas de Israel. Las ovejas de Israel tenían que volver. Pablo, como judío, lo sabía, que tenía que volver otra vez la restauración de todas las tribus de Israel. Entonces fíjense, él sigue contando de su historia, de su encuentro con Yeshua. Sigue diciéndoles todas las tribulaciones que él ha pasado. Sigue contando las obras que se han hecho. Dice finalmente en el verso 19, yo espero que ustedes lo lean todo. Ustedes no saben cuánto van a crecer en la palabra leyendo todos estos capítulos. Yo no puedo por cuestión del tiempo. Dice, pero por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primero a los que estaban en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen al Eterno, a Yud-Heh-Vav-Heh, haciendo obras de arrepentimiento. Eso es todo. Eso es todo lo que nosotros necesitamos, arrepentirnos y volver otra vez a la casa del Padre. Por esa causa es que me intentan matarme. Ahora, fíjese, les dice, él explica al rey Agripa, de tal manera, todo el mensaje del Eterno, que el rey le dice a Pablo, casi que me persuades a ser cristiano, o sea, casi que termino creyéndote. Y Pablo le dijo, quisiera el Eterno que por poco o por mucho, que pudieran de verdad creerlo y poner en práctica todas esas cosas. Por fin en Hechos 28:11, pasados 3 meses, llegan a Roma. Y aconteció que 3 días después, dice, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, varones hermanos, no habiendo hecho yo nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido preso en Jerusalén. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él a la posada. ¿Cómo terminó la vida Pablo? Aquí nos dice. Pablo terminó su vida en la posada declarando y testificando el reino de Yahweh, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yeshua por la Torá y los profetas. Fíjense. Ese fue el trabajo de Pablo. Ese ha sido mi trabajo. De la mañana a la tarde, todos los días, hablando de qué, acerca de Yeshua y de las escrituras, haciendo ver a Yeshua en la Torá y a través de los profetas. Nosotros no necesitamos más. No se vayan a cosas extrañas, no se vayan a dioses extraños. Algunos asentían, pero otros no creían. Y como estuviesen de acuerdo al retirarse, Pablo les dijo, bien habló de vosotros el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Esto es lo mismo que les digo de hoy, lo mismo. Todo el que anda detrás del Talmud, detrás de las enseñanzas de todo esto, del Zohar, de todo eso, simplemente se aplica lo que dice el profeta Isaías. Oyen, pero no entienden. Ven, pero no pueden percibir lo que ven. Siguen a 2 dioses al mismo tiempo, ni se dan cuenta. Niegan la resurrección, ni se dan cuenta, cuando es el punto central. El punto central es la resurrección. Y hoy, ¿cuánto lo negaron ahora? ¿Cuánto lo negaron? Diciendo que Jesús había resucitado un día después. Es que de verdad que perdimos el rumbo y es hora de volver con amor, con arrepentimiento a la palabra. Entonces dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando a Yeshua abiertamente y sin impedimento. Ese fue el fin de la vida de Pablo. Pablo no estaba con toda esa revelación de la numerología, de la no sé cuánta. Él estaba en lo simple, enseñando de Yeshua
y hablando, y hablando de la Torá y los profetas. Ahora, en la historia continúa. Hasta aquí, digamos que nos dice Hechos de los Apóstoles. Nosotros vemos a través de todos los demás cartas y libros, pues muchos eventos, pero quiero centrarme para conectar ya con el resto de la historia hasta el presente. Quiero que ustedes vean la exhortación a Esmirna. En la exhortación a Esmirna dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo, Satanás, echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. ¿Por qué estoy tomando esta exhortación a Esmirna? Porque esos 10 días de tribulación nosotros lo podemos entender a través de la historia. La Esmirna significa sufrimiento y comienza en todo este tiempo que ya no está en la escritura una persecución a los creyentes ahora por parte del Imperio Romano. Fíjense que antes, hasta ahora, en las escrituras, leemos que la persecución es por parte de los judíos. Pero también comenzó ahora esa tribulación de 10 días por parte del Imperio Romano. ¿Por qué persecución de 10 días? Porque fueron 10 los césares romanos que hicieron la persecución. Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximinio, Tesio, Valerio, Aurelio y Diocleciano. Se cumplió la palabra literalmente. 10 césares que persiguieron a muerte al pueblo que ya se llamaba pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque creían en Yeshua, A partir de esto, hacia el año 350, que surge la Iglesia Universal, que nosotros la conocimos como la Iglesia, o la conocemos como la Iglesia Católica. Católica quiere decir universal. Y aquí comienza esa parte que nos afecta ya a nosotros directamente. A causa de tanta persecución, los que eran de la casa de Judá y habían creído en Yeshua, pues ellos también se tuvieron que aislar, digamos, y terminarían su vida creyendo en Yeshua, esperamos, pero aislados de la casa de Judá, de los principales dirigentes. También los gentiles que habían creído ya no podían caminar junto a los judíos creyentes por la persecución que había tan fuerte. Pero ¿qué pasa? Que en el año 313, Flavio Valerio Aurelio Constantino dicta el edicto de Milán y convocó al primer concilio de Nicea en el 325. Él era hijo de Constancio Cloro y su primera esposa Helena. ¿Qué ocurrió allí? Según dice la historia, esto sí le tenemos que creer a la historia y yo poco le creo, pero de todas maneras nos dice la historia, y aquí sí pudo haber habido la intervención del Eterno, porque dice que Helena, la madre de Constantino, creyó en Yeshua y puso a Constantino en una disyuntiva: o perseguía a su propia madre o empezó la Iglesia Universal o Católica. A principios del siglo IV, el imperio estaba gobernado por una tetrarquía: 2 Augustos, Diocleciano y Maximiano, y 2 Césares, Constancio Cloro y Galerio, compartían el poder. Entonces, fíjense todo esto. ¿Por qué es importante entender este principio? Porque este principio nos remonta y nos da la luz de lo que veníamos anunciando, el segundo éxodo. Es muy interesante que todo esto, y uno no puede ver sino la mano del Eterno allí, porque cuando uno ve que este edicto de Milán, esta supuesta, porque no hubo conversión nunca, pero digamos que esa decisión que tomó Constantino uniera 2 mundos que ya se habían unido en el pasado, que era: Constantino era adorador del sol, y él unió toda esa adoración al sol
digamos que con la Biblia hebrea, digamos que en ese momento con lo que se tuviera en la Biblia hebrea. Ese sincretismo entre lo hebreo y lo pagano, nosotros ya lo habíamos visto. ¿Cuándo? Lo habíamos visto en la parte de José. Cuando nosotros estudiamos en la Torá toda la porción de José en Egipto, nosotros entendemos que todo lo que fue será, que no hay nada nuevo debajo del sol. El Todopoderoso nos dice acá, advirtió que reveló el fin desde el principio. Génesis 46, que nos relata la historia de Efraín y Manasés. Efraín y Manasés son el principio de la casa de Israel. Efraín y Manasés, ¿de dónde nacen? De la unión de José, que era hebreo, y de Asenat, que era la hija del dios Sol. Entonces, ¿ustedes creen que es coincidencia que Constantino une lo hebreo con la adoración al sol? ¿Por qué Constantino cambió el Shabbat para el día domingo? Porque el día domingo es el día del sol, el Sunday, es el día de la adoración, es el día del sol invictus. Entonces, él cambia el día de reposo. Pero de todas maneras, fíjense, en Génesis 46, 20 nos dice que nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, hija de Potifera, sacerdote de On. Ahora, Efraín y Manasés crecen bajo esa mezcla. ¿Dónde crecimos todos nosotros, los que estamos en este momento, digamos, en la tierra? Crecimos bajo esa mezcla. Ya hubieran sido ustedes mismos o sus padres o sus abuelos, pero todos los que estamos creyentes nacimos de esa mezcla entre el paganismo del sol y lo hebreo. Jacob, al final de los días, adopta a Efraín y a Manasés como hijos. ¿Qué pasa? Que al final de los días el Eterno comienza un camino donde empieza a sacar a esa casa de Israel de ese sincretismo, de la misma forma como Jacob sacó a Efraín y a Manasés de ese sincretismo y los colocó como una tribu más. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Estamos hablando del mismo proceso, porque estamos en el segundo éxodo. 350 años ya con todo después de Yeshua nace la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica entonces es exactamente al tiempo de José y Asenat, con lo hebreo unido a lo del sol. Ahora, ¿qué había pasado con el pueblo judío? El pueblo judío ya estaba en la dispersión en aquel momento, desde el año 70 ya estaban dispersos por el mundo. Recuerden que el judaísmo nunca ha perdido su identidad israelita. No fue como con la casa de Israel, ellos nunca han perdido la identidad israelita. Y batallaban contra muchas persecuciones, y a ellos se habían unido un pueblo que es muy importante de entender, que si usted no lo conoce, le sugiero que busque información, porque hoy usted no puede entender este tiempo final sin conocer quiénes son los házaros. El pueblo házaro, que era un pueblo bárbaro, que no tiene ni un rasgo de sangre hebrea, ese pueblo se convirtió al judaísmo. Fue una conversión. Ustedes pueden leérselo en la historia, hay muchos libros que nos hablan de la historia de los házaros. Muy curiosamente, para que ustedes busquen información, los házaros habitaban en lo que hoy se conoce como Ucrania. Esa es la región de los házaros. Y lo que nosotros estamos viendo, la dirigencia de digamos, los que están promoviendo todo ese nuevo orden para el mundo, provienen de los házaros. ¿Por qué les estoy diciendo que busquen esa información? Porque Yeshua mismo advirtió en Apocalipsis 2 veces, que tuviéramos siempre presentes, sino que supiéramos acerca del tema de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es muy importante estudiar toda esta historia. ¿Quiénes son? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque eso va en la historia de la casa de Judá. Muy importante hasta hoy. Y hoy sí que tiene importancia. Pero vámonos con la casa de Israel para terminar el camino de la casa de Israel. Entonces la Iglesia Católica prohibió que las personas
que todas las personas que estaban allí en la fe del Eterno y de Yeshua, que prohibió que leyeran las escrituras y que las escrituras estuviesen al alcance de los ciudadanos. Imagínense prohibir la escritura. Ellos quedaron en manos de un clero que solamente les hablaba en latín, que no todos hablaban latín, y no podían tener acceso a la escritura porque estaban colocadas en lo que se llama dentro de la iglesia el índice, que son los libros prohibidos. La iglesia era, por otra parte, sucesora del Imperio Romano. Aquí hay todo un origen que no me puedo extender, pero a ustedes sí que valdría la pena hacer un estudio solo sobre ese origen, porque hoy nos permite entender todo esto que está pasando. Pero la iglesia realmente era la continuación del Imperio Romano. Y cuando nosotros vemos esta imagen, miren acá, nosotros vemos que desde la época de Daniel se había anunciado primero el imperio babilónico, después el medo-persa, después el griego y por último el romano. Lo último es la parte hierro y la parte barro, que ya nosotros sabemos a qué se refiere, y es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo del transhumanismo. Estamos en ese final. ¿Quién es el que viene a destruir todo esto? La roca, que es Yeshua, la roca que viene del cielo. Pero entendamos, en este momento la Iglesia Católica, que reúne a todos los que seguían escuchando el mensaje de Yeshua, pero sin las escrituras en la mano, sin las escrituras. Entonces el Eterno, que tiene su plan perfecto, llama a un teólogo y a un fraile católico llamado Martín Lutero. Y de nuevo, ¿qué trae al pueblo? Trae las escrituras. Fíjense, a veces yo siempre sostengo que hay personas que se acuestan a ver qué inventan. Alguno escuchó de Martín Lutero, escuchó que él había escrito un libro que se llama De las mentiras de los judíos, entonces que es un libro bien fuerte contra la casa de Judá, y ahí mismo sacó por todas las redes el punto de Martín Lutero, no, eso es un hereje, eso no hay que creerle, y empieza todo este mundo de barbaridades que hemos leído en las redes sobre Martín Lutero. Cada vez que yo hablo de Martín Lutero, se levantan unos que en la vida han leído, que no tienen ni idea de lo que están hablando, pero que solo escucharon que fue contra los judíos y ya con eso tienen para negar el plan del Eterno. ¿Qué fue lo que hizo el Eterno con Martín Lutero? Yo quiero invitarlos a ustedes. Vea, si ustedes quieren entender el tiempo de hoy, entiendan quién fue Martín Lutero. Martín Lutero nació en 1483 y murió en 1546. Y por él tenemos nosotros las escrituras en la mano. ¿Quién lo llamó a esa labor? Que era enfrentarse al Imperio Romano. Que él solo se enfrentó al Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el Eterno le reveló a él que debía hacer toda esa proclama que él hizo de las 95 tesis. Porque la gente estaba siendo envenenada con 1000 mentiras de las indulgencias y de todo lo que el dinero que se estaba recogiendo para levantar precisamente la Basílica de San Pedro. Toda esa mentira de las indulgencias, todo eso del pago, eso de salir con los tazones de metal para que la gente echara el oro diciéndole que iban a salvar a los que no habían creído. Todas esas mentiras, ¿por qué la gente las tenía que creer? Porque no tenía la escritura en la mano. Hoy nos dicen a nosotros, desde que la gente entra, no, es que las escrituras están adulteradas, eso es mentira. Eso es del enemigo. Todo el que diga esa palabra, usted ya sabe que es el enemigo hablándole, porque todo se ha cumplido perfecto. Porque si usted no tiene la escritura, usted le tiene que creer a su maestro cualquier tontería que le vaya a explicar. Porque ¿qué más? ¿Cómo corrobora si lo que le están diciendo es verdad o no?
Lutero exhortaba a la gente a volver otra vez a las enseñanzas originales de la Biblia. Ustedes me van a decir a mí que un hombre que se enfrentó solo al Imperio Romano, que puso que el final era poner la escritura en nuestras manos, puede ser llamado un hereje. Es que hay tanta necedad dentro del pueblo. Hoy hay tanta necedad. ¿Saben por qué? Porque la gente no lee, porque la gente no tiene conocimiento. Él puso las 95 tesis de Lutero en la puerta de la iglesia de todos los santos en Wittenberg, en Alemania. Y todas esas 95 tesis, si ustedes leyeran todo esto, si ustedes leyeran todo lo de las indulgencias, ustedes entenderían que la labor que él estaba haciendo era la misma que hacía Pablo. Volvamos otra vez a la palabra. No hay derecho a que sigan engañando a la gente. Y como les digo, es lo que se está haciendo hoy desde muchos frentes. La controversia sobre las indulgencias fue el comienzo de la reforma, que hizo un cisma en la Iglesia Católica. Un cisma es una división profunda y provocó un cambio social y político profundo y permanente en Europa. Fíjense que no es coincidencia que desde 1440 Gutenberg había creado la imprenta. Había, bueno, diferentes tipos de imprenta, de todo, pero cuando se estableció la Biblia de 42 líneas, dice, fue el primer libro impreso en tipografía móvil. Ya hubo una forma de ponerla, de hacerlo, las versiones de la Biblia. Y esto llevó a la culminación, digamos, del plan que siempre tuvo Gutenberg en su corazón, que era poder producir una copia de la Biblia en el menor tiempo posible. ¿Ustedes pueden ver la mano del Eterno ahí o no? Es que es evidente. Es evidente. ¿Cómo nos van a decir ahora que Lutero es un hereje y que no importaba eso? Eso no había. ¿Cuál es la base? Les digo, el libro que se llama Sobre los judíos y las mentiras, escrito en 1543. En 1537, el Lutero hizo un llamado a la casa de Judá a que regresara en obediencia al Padre. Pero de todas maneras, ellos no quisieron de ninguna manera escuchar el llamado. Ahora, él escribe entonces en 1543 este libro. Este libro ustedes tienen acceso a PDFs ahí en internet. Léanlo. Lean lo que está pasando para que ustedes juzguen si eso es antisemitismo o no. Lutero estaba muy enojado. Él primero los invitó a venir a arrepentimiento. Él estaba sobre todo contra un mandamiento que ellos proclamaban por todas partes desde el tiempo de Pedro, recuerden, que era que los judíos no eran como los otros hombres. ¿Se acuerdan cuando Pedro le recriminan, usted por qué entra y come con los gentiles? O sea, esa diferencia era la que Lutero y era la que traía tanto rechazo en todas las naciones, en todas las naciones de donde fue expulsada la casa de Judá. No fue simplemente por gusto, era que había problemas realmente reales. Por eso Lutero, lleno de rabia, de verdad, que dice que incendien las escuelas y las sinagogas. Sí, eso no es correcto, pero sí lo dijo. Pero ¿cuáles eran las razones? Por ejemplo, a los judíos que se convertían a Yeshua les quitaban los bienes y ellos se apropiaban de la casa de los que creían en Yeshua. Ellos no querían enseñar sino Talmud. Y Lutero estaba proclamando por las escrituras. Lutero pide en este libro que se prohíba la usura, que el oro y la plata permanezcan bajo custodia y que les sea devuelto de nuevo a los judíos que se convertían a Yeshua, porque les quitaban todo, les quitaban las propiedades, y ellos eran los que prestaban el dinero y lo prestaban a usura y mantenían las naciones bajo control. O sea, se escribió un libro en contra del judaísmo, sí es verdad, pero tenía razones y razones que hoy las estamos entendiendo. ¿Quién es el dueño de la banca?
¿Quién es el dueño de todo el plan de este tiempo? ¿Quién es el dueño de todo lo que nos están proponiendo de comidas, inclusive otra vez inmundas, químicas, de gusanos, de todo? Abran los ojos y esto lo tenemos que entender como parte del proceso. Y eso no es antisemitismo. Uno ama a la casa de Judá, a la casa de Israel, ama a todos, pero no ama sus enseñanzas en muchos casos. Yo siempre sostengo, por ejemplo, algo que para mí es muy claro. Yo no estoy de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica, salí de ahí, no, ni con la idolatría, ni con muchas cosas. Yo tengo familia que es todavía católica, que ya les hablé, no me creyeron, no quisieron, bueno, pues eso sí, ella es de cada cual, está bien, pero yo los amo, pero no estoy de acuerdo con lo que hacen, con las imágenes que tienen y con todo, me parece horrible, pero los amo. Yo, enseñaba en la iglesia cristiana, ya hoy enseño la Torá, sigo con Yeshua, pues yo amo a la iglesia cristiana, porque por allí venía, y a muchos cristianos que no han querido venir de regreso o que no han escuchado el mensaje, los sigo amando. Yo amo a Judá, pero no estoy de acuerdo con lo que enseña. El Talmud tiene mandamientos que son absolutamente abominables a los ojos del Eterno. Busquen información, dejen de cerrar los ojos. Dejen de cerrar los ojos. Fíjense bien interesante esto. A partir de Lutero, las escrituras son traducidas a todos los idiomas. Empiezan a repartirse en todo el siglo XVIII, en todo el siglo XIX, hasta el siglo XX. Empieza a repartirse las Biblias y empieza todo el movimiento que se llamó protestante. ¿Protestante contra qué? Contra las mentiras que se les estaba enseñando en Roma. ¿Por qué podían protestar? Porque tenían ahora la escritura. Ahora, en 1950, ellos tenían la escritura, pero no tenían la revelación del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan cuando yo les dije de Pablo, recuerden esto, que Pablo llegó y les dijo, ustedes conocen la escritura, ustedes se sumergieron en el agua, en arrepentimiento, pero no han recibido el Espíritu Santo. Lo mismo sucedió con nosotros. Solo hasta 1950 empezó el movimiento carismático o neopentecostalismo, que fue un avivamiento en las diferentes iglesias de aquel tiempo, bautistas, metodistas, presbiterianas, episcopales y luteranas. Allí vino la revelación del Espíritu Santo. Entonces fíjense, salimos de donde José y Asenat, ¿cierto? La mezcla del sol y lo hebreo. El Padre nos sacó a la iglesia cristiana, allí nos puso las escrituras en la mano, pero todavía no se conocía la escritura, pero no se conocía el Espíritu Santo. Y en 1950 el Eterno revela la presencia del Espíritu Santo. Y desde allí comienza toda una revolución en la iglesia. Y finalmente, alrededor del año 2000, ¿qué pasa? Unos añitos antes, otros después, nadie sabe el día ni la hora y los calendarios no son fijos, pero se cumplió lo que decía Oseas 6:1, que él resucitaría a la casa de Israel después de 2 días. Un día como 1000 años como un día, dice la escritura, 2000 años desde Yeshua, y nosotros empezamos a escuchar el llamado del Padre. ¿Ustedes creen que el Padre no está detrás de todo este camino? ¿Cómo despreciar a los católicos? ¿Cómo despreciar a los cristianos? ¿Cómo despreciarlos? No, al contrario, sabemos que vienen un poquito más atrás en el camino y tenemos que llamarlos con amor. Pero a la casa de Israel, porque este es nuestro camino. La casa de Judá tiene su propio camino. Su propio camino. Ese despertar que fue el regreso del hijo pródigo. Literalmente. Porque dice la escritura, donde dice Yeshua, que un padre tenía 2 hijos. Los 2 hijos, ¿quiénes son? La casa de Judá y la casa de Israel. El hijo que se había ido al mundo, la casa de Israel. Él escuchó, de pronto volvió en sí, escuchó el llamado para regresar a la casa del padre. Y regresó, el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Pero el hermano se enojó mucho. Judá está enojado. Está bien, no queremos eso, pero es parte del plan del Padre y el Padre se encargará de bendecirlo y de restaurarlo primero.
porque la casa de Judá necesita restauración urgente, está en grave pecado. En grave pecado. La gente cree que si le dicen Judá, eso todo es santo. Mentira. No, como les digo, dejaron la Torá, dejaron los profetas por seguir mandamientos de hombres y otros dioses. Entonces, fíjense, el Eterno había anunciado en Zacarías 18, los llamaré con un silbido y los reuniré y serán multiplicados. Todos nosotros escuchamos ese silbido de parte del Padre. Tuvo que haber sido que sonó ese chofar en los cielos y nosotros escuchamos el llamado para que nos pusiéramos en pie y regresáramos a la casa. Nosotros entendemos ahora que somos esos huesos secos que estamos de regreso, que nos estamos poniendo en pie. ¿Por qué? Porque la Torá es el árbol de vida. Cuando volvimos a la Torá y empezamos a encontrar a Yeshua en la Torá, nosotros volvemos a la vida. Somos esos huesos secos que vuelven a la vida. Y se cumple la profecía de Isaías 2, 1, 4, cuando dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes. A Jerusalén exaltado, y dice: y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, porque él nos enseñará sus caminos. Caminaremos por las sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Fíjense, si nosotros no somos el cumplimiento, el Eterno nos había revelado a Yeshua y nos había dado la fe en él, en el Padre. Pero no conocíamos la Torá, pero así permitió el Eterno que creciéramos en diferentes corrales, aquí en todos, de cualquier tipo. Todos crecimos y que allí había pastores que nos guardaban y nosotros, pero un día silbó el Eterno desde los cielos y nosotros empezamos a buscar con Yeshua, de la mano de Yeshua, lo que nos faltaba, que era encontrar la Torá. Y el que estaba anunciado en Isaías 2 y también a través del profeta Miqueas. Es que todo es exacto. En Isaías 8:13 que nos dice: a Yahweh de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea vuestro miedo. ¿Qué nos está revelando en este tiempo a esas ovejas de Israel? Que el Yahweh de los ejércitos es Yeshua. Si usted cree que Yeshua es divino, pero que no es el Padre, no le falta todavía mucha revelación, porque es que no hay dos dioses. Yahweh de los ejércitos es una imagen visible de Elohim. Yeshua es la imagen visible de Elohim. Yeshua es Yahweh de los ejércitos. Él será para las dos casas como piedra para tropezar y como tropezadero para caer. Los que creen los que no entienden esto, ¿cómo pueden explicar este verso? Pero es tan claro, Yeshua es la piedra de tropiezo y de verdad lo estamos viendo hoy como es la piedra de tropiezo, pero él es la piedra del fundamento y él es por eso es que la persecución es contra Yeshua. Pero nosotros que entendemos a Yeshua, nosotros que lo recibimos en el corazón, que nos encontramos con él, que recibimos la presencia del Espíritu Santo, que sabemos hoy que es el mismo Eterno, que es la imagen visible, que es Yahweh de los ejércitos, que es el ángel de Yahweh, nosotros no vamos a tropezar con esa piedra. Nosotros simplemente continuamos el camino hasta ser unidos con la casa de Judá. Porque la casa de Judá, de acuerdo a Zacarías 12:10, va a conocer a Yeshua. Y la casa de Judá, una vez que conozca a Yeshua y vuelva en arrepentimiento a la Torá, entonces nosotros que tenemos ahora a Yeshua y a la Torá, la casa de Judá, el remanente que conozca a Yeshua y regrese a la Torá, vamos a ser unidos en un solo pueblo. Como dijo el Señor: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaron descanso para vuestras almas, hallaréis descanso para vuestras almas. Pero muchos dijeron: no andaremos por él. Ese es el llamado para las dos casas. A Judá también tiene que regresar a las sendas antiguas, a la Torá. Hoy está en el Zohar y en el Talmud, pero perdido. Y nosotros que no conocíamos la Torá, pues también estábamos perdidos igual. Ahora estamos de regreso. Regresa a mí, dice el Eterno, regresa a mi palabra. Entonces ahí es cuando nosotros entendemos, ya terminando esto, entendemos esa unión al final.
Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel. Tendremos un solo rey, que es quien, Yeshua. Yeshua, que se llamará como Yahweh Sidkenu, nuestra justicia. Nunca más serán dos reinos, nunca más estaremos divididos. El remanente de la casa de Israel y el remanente de la casa de Judá seremos unidos en un solo palo, en la mano del Eterno. Y fíjense cómo se cumple cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque al mundo, porque ya vimos, todos los gentiles y toda la casa de Israel que crean en Yeshua y vengan a la Torá son parte de Israel. Mas la casa de Judá, que nunca ha perdido su identidad, pero al regresar a Yeshua y a la Torá, todos somos ese pueblo de Israel que reinará durante el milenio. Durante el milenio. Fíjense, el origen de cada una de las casas nos muestra en dónde estábamos desviados. La casa de Israel o la casa de Efraín, que teníamos la influencia de Roma, ya vimos que nació en la Iglesia Católica. Nos habían cambiado el día de reposo. Nos habían dicho que era el domingo porque era el día del sol. Hoy entendemos que es el Shabbat como ordenó el Padre. Nos habían quitado las fiestas porque en el catolicismo se reemplazaron las fiestas por fiestas de la Saturnalia y todo esto que nosotros conocemos. Nos habían dicho que Jesús había nacido en la fiesta de las Saturnalias el 25 de diciembre. Nosotros ya entendemos ahora en la Torá que Jesús nació en Sukkot, que nosotros debemos celebrar las fiestas porque fueron hechas para Jesús. Entonces fíjense en lo que consiste la restauración. Nosotros, la casa de Israel, nos estamos quitando de encima toda esa enseñanza católica, toda esa influencia de Roma. Ahora, la casa de Judá venía ¿de dónde? Venía de Babilonia. ¿Qué trajeron de Babilonia? El Talmud de Babilonia, que así se llama, aunque nadie lo llame por el nombre completo, pero se llama Talmud de Babilonia, y hay otro Talmud que es el de Jerusalén, pero el más usado es el de Babilonia, y tiene de toda esa influencia babilónica, todo ese culto cabalístico y toda esa superstición y todo esto que, bueno, ya hemos hablado en otros temas. Todo eso tiene que quitarse de Judá para que Judá sea restaurado. Judá tiene que salir del Kabbalah, del talmudismo, de todo, y regresar a la palabra del Eterno, y conocerá a Yeshua, y recibirá el Espíritu Santo en ese mismo día, nos dice Zacarías 12. Nosotros, los de la casa de Israel, nos deshacemos de la influencia de Roma, y con Yeshua llegamos directamente a conocer la Torá. ¿Se dan cuenta ahora? ¿Por qué irse a buscar las fuentes judías? No es ninguna buena idea, porque Judá no ha sido restaurado. Antes oramos por ellos, antes les amamos, antes les apoyamos, antes les compartimos de Yeshua, porque ellos necesitan a Yeshua para salvación. Aquí nos queda entonces un resumen, digamos que un resumen gráfico del camino nuestro. El camino que es Derek. El camino que Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se llega al Padre. Comenzamos en Roma, nos trajo el Padre a la iglesia cristiana y nos puso la Biblia en la mano, y llegaremos muy pronto cuando ya vaya a venir Yeshua y seamos unidos en una sola nación, entonces llegaremos a Jerusalén. Y allí en Jerusalén reinaremos con Yeshua en el milenio. Es un plan perfecto. Nosotros somos esa casa de Israel, y como les digo, tenemos nuestro propio camino. Un camino donde hemos podido ver la mano del Eterno, donde podemos ver la voluntad del Eterno y todo lo que hemos visto basado en las Escrituras. Por favor, salgan de todos esos estudios judíos, de todo ese Kabbalah, que es otro Dios, un Dios falso. Salgan de todo eso, regresen a la Torá del Eterno, regresen al estudio de los profetas, regresen al Nuevo Testamento, al Brit Hadashah, que las Escrituras son perfectas, están cumpliendo al pie de la letra. No escuchen al que le digan que están alteradas. No se basen en esas versiones nuevas que fueron cambiadas a gusto del autor. Es que no es correcto. No es correcto, nadie puede añadir ni quitar, dice Deuteronomio 4:2,
Así que yo espero que con esto, con todo esto que hemos estudiado, con todas las reflexiones que ustedes mismos tienen para hacer, yo espero que nosotros podamos avanzar y podamos permanecer y ser encontrados fieles para cuando el remanente de la casa de Israel sea recogido, como nos dice Apocalipsis 12, nosotros nos encontremos como parte de ese remanente que va a ser unido al remanente que viene de la casa de Judá para reinar con Yeshua y después de todo ese milenio entrar en la Nueva Jerusalén, en la presencia del Todopoderoso para siempre. Una vida que ni nos imaginamos. Aún el milenio va a ser una vida extraordinaria que ni nos imaginamos. Que podamos ser parte del remanente es fácil. Es bien fácil perderse, pero es fácil mantenerse en el camino. Solo que entendamos cuál es nuestro camino y diferente del camino de la casa de Judá. Déjenlos tranquilitos, que el Padre los ama. El Padre los ama, nosotros también sabemos que son nuestros hermanos. Déjenlos tranquilitos, que el Padre los va a restaurar y les va a quitar todo del corazón, toda esa idolatría que tienen hoy. Todo esto, así como nos lo ha quitado a nosotros en todo este tiempo que venimos de restauración. Que el Eterno nos bendiga, nos guarde. Vendremos con otro tema en la próxima semana. Y que el Padre redarguya nuestros corazones y nos permita regresar en obediencia a su palabra, pero con el gozo que tenían los discípulos aún en tiempos de adversidad. Shalom, shalom para todos y muchas bendiciones.